En cualquier país del mundo, la economía es un eje principal. Es un índice que ven todas las organizaciones, todos los países, todos los inversionistas para saber a dónde están ellos posicionados, hacia dónde van. ¿Es bueno, es malo? ¿En qué se invierte? ¿Cómo está la economía de cada país? Eso es el reflejo fiel de cada gobierno. Pero la economía también influye mucho de lo que esté pasando alrededor de las potencias del mundo. ¿Usted cree que nos afecta el conflicto entre Israel e Irán? ¿Usted cree que todas estas manifestaciones, estos problemas sociales que se están dando en los Estados Unidos afectan también a nuestro país? ¿Y usted cree que el incremento al salario mínimo beneficia o afecta? No sé, piénsalo. Muy buenas noches, soy Francisco Gómez. Qué bueno estar con todos ustedes en este espacio. No sé, piénsalo, en Agape TV, Canal 8, producción de Mix de Medio y también con la colaboración de radiolaRR.com. Hoy tengo el gusto que nos acompañe el reconocido economista César Villalona para tocar estos temas y saber cómo está el rumbo del país y cómo realmente deberíamos de afrontar todas estas crisis en el quinquenio en el que Nayib Bukele ha dicho de que la medicina amarga llega a la economía y será extirpado el cáncer de la mala economía de El Salvador. César, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Francisco? Gracias por la invitación. Bueno, muy amable César por venir y estar acá con nosotros. Estamos a 18 días de que ha incrementado el salario mínimo. A los que les pagan quincenal ya les dieron su primer pago con el aumento. Ha beneficiado, afectado el aumento también de la canasta básica. Se ha visto, no solo la canasta básica, sino que de los productos en general se ha visto bastante grande. Pero, ¿cómo podemos tomar este incremento ya en la práctica al primer pago que se ha hecho? Bueno, la gente que recibió un aumento, la población que recibió un aumento del salario, se siente bien porque le han aumentado un 12%. Una persona con un salario de 365 hoy tiene 408, digamos. En el campo es menos. Pero es un aumento muy pequeño. Ahí hay dos problemas con este aumento. El primero es que fue muy tardío, porque el último aumento al salario mínimo se hizo en agosto del año 2021. Y según el Código de Trabajo, en el artículo 159, el Consejo Nacional de Salario Mínimo debe revisar los salarios por lo menos cada 3 años. Los 3 años se cumplieron en Por agosto. lo menos significa máximo. Máximo. Lo puede revisar anualmente. Por ejemplo, en el gobierno de Mauricio Funes hubo un aumento de 4 por cada uno en un año. Primero se aumentó 8 y luego 4 y 4. O puede esperar los 3 años y hacer un aumento. O hacerlo en 2 o en 1. Pero no puede pasar de 3, según el código. Entonces debió ser revisado en agosto de 2024. Y resulta que dejaron pasar casi un año. Lo mismo pasó la otra vez, en el 21, porque el último aumento se había aprobado en diciembre del 2016, que entró en vigencia en el 17. Debió ser revisado en el 19, en diciembre. Entonces siempre hay un retraso. Lo segundo es que ese 12% es inferior al aumento del costo de la vida entre aquel aumento que se hizo en el 2021 y abril del 2025. ¿Por qué digo abril? Porque no hay datos todavía del costo de la vida de mayo, ni de junio. De junio menos, estamos en junio. Ese costo de la vida aumentó 20%, exactamente, 20% en el área urbana y en el área rural. Coincidió el aumento. El costo de la vida es la canasta básica ampliada, es decir, la canasta básica familiar, que son productos que requiere una familia para no estar en pobreza extrema. 22 en el área urbana y 15 en la rural. Eso da un valor. Luego eso se multiplica por 2 y con la otra mitad del dinero se supone que la familia o la persona va a cubrir el gasto de la casa, de la vivienda, los servicios básicos y el vestuario, los servicios de salud, educación, transporte, energía y agua. Eso es lo que se llama costo de la vida. Ese costo de la vida creció 20%, porque la canasta básica ampliada aumentó en ese porcentaje. Sin saber de que venía un aumento al salario mínimo. Exactamente. Entonces, si ya había aumentado en un 20%, el salario mínimo debió aumentar por lo menos en un 20% para recuperar la pérdida del poder adquisitivo desde el año 2021, desde agosto del 21. De manera que una persona
que hoy tiene 408, porque le subieron el salario, compra menos que lo que compraba en el 2021, porque le aumentaron un 12 y todo se encareció este costo de la vida en un 20, entonces es insuficiente. Yo no quiero decir que esa persona no esté mejor, claro que está mejor porque le están dando un poco más de dinero, pero no recupera lo perdido. Y lo segundo es, hay otros aspectos, que la mayoría de la gente no tiene aumento salarial. El salario mínimo se le aumenta más o menos el 45% de la población que trabaja en el sector privado, porque ese es el que ha subido, no es en el gobierno, y no en el sector construcción, porque el sector construcción se fija por contrato colectivo. Quiero decir esto porque tampoco es toda la población laboral, sino que es un porcentaje. Y lo tercero es que no hay medida compensatoria para el sector agropecuario y las MIPYMES. La propuesta de las organizaciones populares era de aumentarlo en un 25%. Esa fue la que se hizo desde algunas organizaciones, sindicatos, algunas ONG incluso, y se planteaba que el Consejo de Salario Mínimo les recomendara al gobierno tomar medidas para amortiguar su impacto en el agro, porque el aumento de salario sube costo, aunque no es el componente mayor del costo. Sí lo es, por ejemplo, en el café, en el arroz, tiene un peso, no tanto en la industria, no influye tanto. Pero las MIPYME, que son empresas de poco tamaño y de poca ganancia, y las pequeñas, sobre todo la micro y la pequeña, la mediana no tanto, tienen que pagar más. Entonces eso le puede afectar su rentabilidad. Entonces se recomendaban aquellas propuestas que el Estado le diera subsidio, que aumentara las compras públicas a la MIPYME, que le diera subsidio al sector agropecuario, que el paquete agrícola, que lo bajaron de $120 a 75 con una tarjeta que es lo que dan, lo aumentaran, crédito. Había toda una propuesta muy detallada en los documentos que elaboraron las organizaciones populares. Nada de eso se tomó en cuenta y puede haber algún impacto ahí complicado en esos negocios. Negocios de 15 empleados, 12 empleados, 25, 30. Podría tener algún impacto negativo en el empleo ahí, por no tomarse esa medida. Por cierto, el gobierno cuando se hizo aquel aumento, en el 21, decidió que las MIPYME no lo pagaran, sino van de sal, como una medida compensatoria, pero ahora no tomaron ninguna. Entonces, si bien beneficia a una franja de la población que tiene el aumento, es insuficiente, no se recupera la pérdida de poder adquisitivo del año 2021 y podría tener un impacto negativo en el empleo en algunos sectores que están deprimidos. Por cierto, el sector agropecuario es un sector deprimido. La tasa de crecimiento del PIB agropecuario ha sido de menos 0.8%, más o menos, casi menos 1% entre el 2019 y 2024. Entonces tú tienes una agricultura en declive, donde la producción de maíz está mal, la de frijol está mal, y aumenta el salario, con lo que estamos de acuerdo, pero no le da compensación, ahí puede haber problemas. No hay información del aumento de los precios, porque no tenemos datos de inflación, del incremento del costo de la vida, o sea, de los rubros de la canasta básica y la ampliada del mes de mayo. Entonces no sabemos. Y tampoco tenemos información de junio. Yo me estoy refiriendo a información oficial. Okay. Permítame una pausa para seguir hablando de este tema. Está con nosotros el economista César Villalona en No sé, piénsalo. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Agape TV Canal 8. ¿Quiere participar? Haga sus preguntas, sus comentarios, sugerencias en las redes sociales de Agape TV Canal 8, Mix de Medio y de Radio La RR.com. César Villalón está con nosotros. Estamos hablando
de cómo le va la economía en El Salvador con el aumento al salario mínimo en este bloque. 21 dólares y centavos, 22, por ahí anda lo que ha recibido más en esta quincena, por lo menos, los que se beneficiaron con el aumento al salario mínimo, aunque los que estaban en una brecha de que ganaban 380 o 400 dólares, a ellos les aumentó únicamente un porcentaje bien, el mismo, han llegado a 408 únicamente, así que ese es la brecha. Pero yo quisiera entender algo, ¿qué pasa con el gobierno? ¿Ellos no reciben aumento a los que tienen salarios mínimos? Porque ahí hay salarios menores al mínimo también. El salario mínimo en el Estado está en 300 dólares. El último aumento se hizo en el año 2011. No se ha vuelto a tocar. Ahora, la mayoría... ¿Y eso le corresponde también al Consejo del Salario Mínimo? No, eso lo aprueba la Asamblea Legislativa. El salario mínimo, hay 3 salarios mínimos, o sea, 3 instancias que determinan. En el Estado es la Asamblea Legislativa. En el sector construcción privado es a través de contrato colectivo. Y en el resto del sector privado es el Consejo Nacional de Salario Mínimo, al que le toca. Entonces ahí hay 4 salarios mínimos. El que llega a 4.8 es el de comercio, servicio e industria. El de maquila está por debajo, porque es un poco menor. Y en el campo hay 2. Uno que va a rebasar por poquito los 300 y otro que no va a llegar a 300. Son más chiquitos. Entonces, en el gobierno no hay aumento, aunque la mayoría de la gente que trabaja en el gobierno gana más del mínimo. O sea, la gente que está con 300 dólares no es mucha, pero hay una franja de la población que tiene, digamos, ese salario que no es tocado por este aumento. Yo quería hacer una precisión con lo siguiente. El último dato del costo de la vida, de la canasta básica alimentaria y la canasta básica multiplicada por 2, que es automático, es de abril. Ok, está más cara que en diciembre, un poquito más cara que en diciembre. Yo tengo los datos de la Oficina Nacional de Estadística y Censo y aparece, tanto en el área urbana como en la rural, un poquito más en la urbana que en la rural. No hay de mayo, pero sí está la inflación de mayo. Pero la inflación es otro concepto. La inflación mide cómo se mueven los precios de 238 bienes y servicios, que es la canasta de mercado. Pero ahí entra cualquier tipo de producto. Ahí entra desde la tortilla hasta el perfume o hasta el whisky, porque es una gama amplia. Lo que nos interesa medir no es la relación entre el salario y la inflación. Lo que hay que medir es la relación entre el salario, en el caso del salario mínimo, y el costo de la vida, que es lo que establece la Constitución. La Constitución dice en el artículo 38, uno de los incisos, que el salario mínimo debe cubrir el costo de la vida. Entonces hay que ver cómo crece el costo de la vida. Digo esto porque el presidente de la ASI, de la Asociación Salvadoreña de Industriales, dijo, me parece bien un 12%, porque la inflación ha sido 12%. Sí, pero no es con la inflación que se compara el salario. ¿Con qué? Es con el costo de la vida. Es decir, con una cantidad de productos. La inflación es muy grande. La cantidad de... ¿Qué le importa a una persona que tiene un salario que no se haya encarecido el whisky? O que no se haya encarecido el perfume? Y aparece una inflación que no es muy alta. Porque ciertos productos que no es de consumo de la gente, del 99% de la población, no se encarecen. No, es el salario costo de la vida. El costo de la vida son 22 productos en el área urbana, lo repito, y 15 rural. Y se multiplica por 2. Con eso es que hay que comparar el salario. Y el costo de la vida no subió 12, subió 20%. La inflación 12, pero el costo de la vida 20. Que hay una confusión en el manejo. Yo estuve en el Consejo del Salario Mínimo y debatíamos esto con la NEC, que yo quería un aumento en el gobierno de Serén, me acuerdo, de 3.5. Porque decían la inflación era de 3.5. Sí, pero el costo de la vida había crecido más, porque la inflación mide otra cosa. Y el costo de la vida es lo que dice la Constitución, que es la comida básica, los servicios básicos, la vivienda y el vestuario. La inflación puede no ser muy alta porque hay 80 productos que no suben, pero resulta que esos 80 no son de consumo del pueblo, ¿verdad? Ropa cara, el ejemplo que he estado poniendo.
¿Qué tiene que ver el pueblo con eso? Entonces, siempre hay que medirlo con el costo de la vida. Entonces, ese dato no está actualizado. El que está actualizado es el de la inflación, que la inflación no subió en mayo, se ha mantenido baja, aunque en el rubro de salud la inflación va en 2%, casi 1.9 en 5 meses, o sea que podría llegar como a 5 y pico. Hay que poner atención, porque hay algunos rubros, esos 238 se agrupan en 12 categorías o apartados. Uno se llama salud. En salud la inflación apunta este año a superar el 5%, y también apunta a cerrar el 5% en el rubro de gas, electricidad, artículos del hogar, muebles del hogar, que es otro rubro. En educación no está subiendo, en alimentos no se ve subiendo hasta mayo, en transporte más o menos se ve estable, pero está subiendo en este servicio y en la parte del hogar. Entonces se está afectando el poder adquisitivo de la gente, tanto de la que le aumentaron el salario como de la que no se lo han aumentado. O sea, el que no se ha beneficiado de un aumento que ya tenía 4.20 y no entra, esa sigue en una situación precaria. Le ha afectado en cierto punto por el aumento. Si se aumenta el salario y eso impacta en los precios, entonces el que no recibe el aumento se queja. Pero no está verificado el aumento de los precios, porque no están los datos actualizados. Ahí la Defensoría del Consumidor dijo, quieren subir 15 productos, no lo vamos a permitir, pero uno no sabe si es propaganda. César, ¿y qué papel juega la Defensoría del Consumidor? No en este tema, sino que en el... Bueno, aquí no hay un ente regulador de precios, solo van, se toman la fotografía y dicen, sí, aumentó 1 centavo y se lo vamos a bajar, pero nosotros vamos, lo que compramos consuetudinariamente en los productos, nosotros sabemos cuánto vale, pero llegamos y de repente vale hasta $1 más. Y ese es un impacto real que tenemos para un producto, pero que usualmente es comida y productos de primera necesidad o la famosa canasta básica, pero eso no se regula. Subió. Aquí no se fija precio. Desde que Cristiani llegó al gobierno en 1989, aquí el Ministerio de Economía no fija precio, salvo de aquellos productos que están subsidiados, como la gasolina, el gas, y algunos servicios como el de transporte. Se supone que no se debe subir si no hay una autorización. O la energía, o los combustibles. Los combustibles, esto dependen de cómo evoluciona el precio del petróleo, tanto la energía como los combustibles. Y el agua, que está subsidiada. Fuera de ahí, si subió el precio de la tortilla o bajó, el Ministerio de Economía no se puede meter con eso. O la leche, o el pan. Ahora bien, la Defensoría se supone que debe velar porque no haya abusos de precio. Pero hay. O sea, sí, claro. Además, ¿cuál es el criterio para decir hay un abuso? Por ejemplo, el acaparamiento. Si ellos descubren que los comerciantes están acaparando el maíz para que suba de precio, entonces pueden poner una multa a los coyotes, si son legales, porque yo no sé cómo pueden dar con los ilegales, cómo pueden actuar. Cuando digo legales son mayoristas, que compran y pueden acaparar para vender más caro, especular, que creen que viene un alza de precios porque está subiendo los costos internacionales, no vendamos el maíz ahora, dejémoslo para más adelante porque va a estar más caro. Ahí se puede meter la Defensoría. Pero eso requiere un análisis detallado. Lo otro es si los costos no han subido lo suficiente y te están subiendo los precios y no hay un incremento de la demanda ni de los costos, la Defensoría puede hacer unos estimados y decir, bueno, aquí hay un abuso. O si un banco, por ejemplo, los bancos cometen mucho fraude, constantemente aparecen como los más señalados. También la empresa de agua, ANDA, que cometen abusos en cuanto a la tasa de interés, una serie de mecanismos que utilizan para sacarle dinero a la gente. La Defensoría puede actuar. Tú te quejas y le dices, mire,
esto no me está llegando bien, o va a la Defensoría. ¿Pero la Defensoría recomienda o quita el pago? Puede ir y puede multar. Tiene facultades. Tiene facultades para decir, bueno, esta empresa de agua, la tarifa de agua le llegó a tal persona excesivamente alta y obligar a ANDA a que la ajuste, a que no cobre. Puede tener ese nivel de intervención. Pero ya en lo que tiene que ver en los precios de los bienes y servicios que está comprando la gente todos los días, los estamos comprando en la calle, en un mercado, en un supermercado, quienes compran ahí, o en los mercados, o la gente en una tiendita, ahí es muy complicado. Además la Defensoría ni llega, no tiene suficientes inspectores. Actúa mucho a veces por quejas. Si hay gente que pone quejas, entonces... De manera que aquí es muy complicado controlar este tema. Si te están dando 5 tomates por $1, una persona que pasa frente a tu casa y te lo da 5, ¿qué vas a hacer? Y si te da 7, o no le compra o le compra. Ok, vamos a hacer una nueva pausa. César Villalona nos acompaña en No sé, piénsalo. Inmenso el gusto de continuar con nosotros. Buenas noches. Está en No sé, piénsalo. César Villalona, economista, nos acompaña. César, siempre dicen que cuando empieza una guerra, un conflicto entre países, va a aumentar todo. Otros dicen, pero ¿y por qué? Si al otro lado del mundo está pasando, a nosotros, ¿por qué nos va a afectar? En los últimos días hemos conocido del conflicto entre Irán e Israel. ¿Esto afecta en la economía al final en nuestro país? Sí, esta guerra tiene un impacto global. Depende también de qué tanto se prolongue. Lo primero es que está involucrado un país petrolero, que es Irán, y con mucho gas. El petróleo es el 40% de la energía mundial y el gas es el 25%. Solo ahí tiene ya el 65%. Hay otro 25% que es el carbón. Y el resto es energía hidroeléctrica, solar, las otras fuentes. Pero además el petróleo tiene más de 1000 derivados. Del petróleo se hacen insumos. El petróleo es materia prima hasta para medicina, determinada medicina. Tiene muchísimos usos. Entonces, Irán tiene la segunda reserva mundial de gas, después de Rusia, que tiene la primera. Y tiene la quinta de petróleo. Ok, la primera la tiene Venezuela. Digamos que no está en el escenario de guerra. Pero al lado de Irán está Irak, que tiene la tercera reserva de petróleo. Y también está entre los primeros 10 en gas. Enfrente, digamos, está el Océano Índico, entonces enfrente está la península de Arabia. ¿Quiénes están ahí? Ahí está Arabia Saudita, que tiene la segunda reserva mundial de petróleo y tiene mucho gas. Está Omán, que tiene petróleo y gas. Está Kuwait, pegadito de Irak, que tiene mucho petróleo, también de las grandes reservas. Está Emiratos Árabes Unidos, que tiene petróleo. Este es otro país importante ahí, entre otros. Entonces, solo ahí ya tú tienes una buena parte, una parte grande, posiblemente más del 30% del petróleo que se produce y del gas. Y hay un estrecho que separa a Irán de la península arábiga, que se llama Estrecho de Hormuz, por donde pasa 30-35% del petróleo y del gas del mundo. Entonces, la guerra es con Irán. Israel ataca a Irán, Irán se defiende. Así comienza. Y así está ahora. Ya está el conflicto. Pero eso puede involucrar a los demás países árabes y puede interrumpir la circulación de petróleo y gas por ahí, por esa zona, que es el Golfo Pérsico, ¿verdad? Está Irán, está Irak, el Golfo Pérsico, la península aquí. Entonces es una zona donde hay demasiado petróleo y demasiado gas. Si eso se interrumpe, se va a disparar el precio del petróleo y el precio del gas. Irán ha dicho que podría cerrar el estrecho de Hormuz, le queda enfrente, ellos lo pueden hacer. Pero además, al lado de Irán está Pakistán y al lado está la India,
que demandan mucho petróleo, demandan mucho gas. Más arriba por allá está China, por el otro lado está Rusia, etc. O sea que todo está medio ahí, no está tan lejos. Está África ahí nomás. Está Yemen en la península arábiga que también pertenece a África. Entonces es una zona complicada. Ahí en el Índico, por el Índico, circula el 40% de las mercancías que circulan en el mundo. El canal de Panamá, que Estados Unidos lo quiere controlar, por ahí circula el 5%. En esta región circula el 40%, no de petróleo y gas, de las mercancías. Porque China vende muchísimo aquí, saca y tira para África, saca el Índico. Entonces, esa guerra no se queda Irán-Israel, sino que involucra a otros países. Y también golpea una región de mucho comercio y sobre todo de combustible. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar si se prolonga? Que baje la oferta de petróleo y la oferta de gas, pero la demanda es la misma. Estados Unidos necesita consumir tanto petróleo, Europa también, China también, China es importador. Estados Unidos está autoabastecido con el petróleo de esquisto, pero Europa demanda bastante petróleo y gas, tiene más del 20% del consumo mundial. China, todos esos países el mundo entero demanda petróleo y gas y otros productos, todas las mercancías. Eso significa que se dispararía el precio del petróleo y del gas si esta guerra se prolonga. Ya subió 8%. Ya subió el petróleo hace unos días. ¿Y qué significa eso? Bueno, que se va a encarecer los costos de producción a nivel internacional. Costos de transporte, costos de insumos agrícolas, los costos para las industrias, para todas las empresas. El precio del petróleo sube y se encarecen los costos de todo, de un supermercado, porque mueve transporte, de una industria, del agro, porque de ahí salen insumos. Entonces, habría una inflación internacional bastante fuerte, dependiendo de cuánto suba ese precio. En un país como El Salvador, ¿qué impacto tendría esto? Si se dispara el precio del petróleo. Digamos que llegue a $100. No quiero decir que eso va a ocurrir, porque esa guerra podría terminar en estos días, si hay una negociación. O sea, no podemos hacer un pronóstico de ese tipo, pero una hipótesis, suponiendo que llegue a $100. Eso significa que aquí se va a encarecer los combustibles. O si llega a 90, 80, está más bajito. Se encarecen los combustibles, que es un costo fundamental de todas las empresas. Y los productos suben de precio, todos subirían de precio si suben los combustibles. Segundo, se encarece la energía. Aquí se revisa la tarifa cada 3 meses, dependiendo de cómo evoluciona el precio del petróleo, porque aquí más del 30% de la energía que se genera es térmica, que es de búnker, que es un derivado del petróleo. El encarecimiento de la energía, ¿qué significa? ¿Cuál es el costo de una industria? Los principales costos son la materia prima y la energía. El tercero es el salario. Pero en un comercio también hay energía, en un supermercado, en un almacén. Es decir, la energía la utiliza todo el mundo, hogares, empresas, instituciones públicas. Entonces suben los costos de la energía y eso se va trasladando a los precios. Tendríamos una inflación alta en El Salvador. Pero además, este país es importador, no solo de petróleo, de derivados del petróleo. Y de derivados del petróleo que sirven para hacer energía, no solo combustible. Sino que también es importador de alimentos, de muchos productos alimenticios y bienes de consumo, cuyos precios subirían porque lo traemos de países donde los costos suben. ¿Qué pasaría con la urea y el sulfato de amonio? Tienen un componente de petróleo. O sea, los insumos. Todo. Si nosotros traemos arroz de Vietnam, en Vietnam van a subir los costos, porque el petróleo sube de precio y en Vietnam sube el costo de la energía. Y la energía se utiliza en el sector agropecuario. Pero también necesitan tractores. Y el tractor funciona con combustible. Entonces, o sea, digamos que se genera un problema bastante integral. El problema principal sería que afecta hasta este lado del mundo el petróleo, el gas, el petróleo. Todos los países del mundo están conectados.
No hay ningún país que no tenga un impacto negativo. Si el petróleo Importador, sube la gasolina pero estoy y hablando, el flete, ¿no? sí, lo que no necesitamos, porque hay países que son exportadores. O sea, un país exportador de petróleo. A Venezuela, digamos, no le afecta. Le afectaría por las importaciones que le pueden encarecer, pero también tendría mucho más divisa. Porque exportaría, vende más y puede enfrentar la situación. Pero también si trae un carro de fuera, ese carro va a entrar más caro. Porque la industria que lo hizo tiene costo más alto. Pero digamos, los países petroleros no van a sufrir lo que sufriríamos nosotros. Las economías sufren también acciones y todas estas cosas que se dan. Bueno, si hay sectores empresariales que ante el aumento de costos y la caída de la capacidad de consumo de la población se ven afectados en su rentabilidad. Por ejemplo, aquí, si aquí el precio del petróleo llega a $130, suponiendo, aquí hay quiebra de muchos negocios. Pero también eso podría pasar en Canadá, podría pasar en otros sitios. Entonces la bolsa de valores, ahí hay problemas en la bolsa de valores, porque muchos, no tanto en un país como El Salvador, que tiene una bolsa de valores muy chiquita, pero países ya como Canadá, México, la pérdida de rentabilidad de muchas empresas hace que sus acciones bajen. Entonces, el índice cae. Es decir, un empresario dice, mi empresa está perdiendo rentabilidad, quiero vender mis acciones en la bolsa, pero acciones devaluadas. Entonces cae el índice de la bolsa de valores, lo cual tiene un impacto a nivel de las empresas, a nivel internacional, las transacciones que se hacen por ahí. Todo se ve afectado, pero, insisto, si es un conflicto prolongado que provoca un alza de medida de los combustibles. O mejor dicho, de los combustibles no, de estas fuentes de energía que son de fósiles, que son el petróleo y el gas, fundamentalmente. Y también el carbón se puede ver afectado, aunque por ahí hay menos. La mayor parte del carbón está en Estados Unidos y está en China. Okay. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Al regresar, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Todas estas protestas que están contra Donald Trump o contra inmigrantes, ¿afectan a El Salvador? Hacemos una pausa y ya regresamos. Qué bueno que usted continúe con nosotros. Este programa está diseñado para que usted analice, comparta, tenga insumos para poder compartir con todos sus allegados, en su familia, en su trabajo, con los vecinos, y que puedan crear un criterio propio y no únicamente crean todas las mentiras que se dan por los cercos mediáticos en nuestro país. César Villalón está con nosotros, él es economista. Hemos visto los problemas, protestas, redadas, deportaciones de Estados Unidos para todos los inmigrantes. Amén a ese problema, si es bueno, si es malo, dejemos de lado la política. Esto afecta a El Salvador porque cerca de 3 millones de salvadoreños están en los Estados Unidos y una gran cantidad, un porcentaje bastante grande de ellos son ilegales. Y entonces son el objetivo de todas las deportaciones que se quieren dar, y la inmigración anda detrás de ellos. Hay muchos que se fueron hace 10, 20, 30, hasta 40 años y nunca arreglaron su situación legal. Podrían venir delincuentes a El Salvador, formados ya en los Estados Unidos, y personas que vienen y no tienen nada en El Salvador. Pero ¿afecta esto la economía? Sí, tiene varias afectaciones. Lo primero es que si hay una deportación masiva, suponiendo que se dé, yo tengo mis dudas de que eso vaya a ocurrir, pero partiendo de que ocurra, si hay una deportación masiva, entonces aquí habría una entrada grande de personas que no encontrarían fuente de empleo, porque aquí, ¿quién le va a dar empleo? Esta economía está en un proceso de bajo crecimiento, poca inversión pública, por cierto, está cayendo.
inversión privada no despunta, y la extranjera el año pasado fue menor que el anterior. La inversión extranjera no ha vuelto a los niveles del 2018, que superó los 800 millones. Entonces habría una población aquí demandando empleo sin posibilidad de encontrar, más presión social y más marginalidad. Depende de la cantidad de personas. Lo segundo es que caerían las remesas. Si se da una expulsión masiva, entonces aquí entraría menos dólares por remesa. Esas son dos afectaciones directas. Pero menos remesa, ¿qué significa? De cada 100 dólares que entran aquí, por varias vías, las remesas dan 38. 38 dólares entran por remesa. Ese es el dato de El Salvador. Hay países como Guatemala que son 49. De cada 100 dólares, 49 son de remesa. En Honduras dan 38 también. Nicaragua 25. Costa Rica como un 2. Pero aquí es 38. Y el resto, exportaciones de bienes y servicios, que superan el 40% cuando le ponemos los servicios. Deuda pública, los dólares, el endeudamiento del Estado, entrada de dólares, inversión extranjera muy poquito. Entonces, las remesas son una fuente de divisa esencial. Superan las exportaciones de bienes, no las exportaciones totales. Cuando ya tú pones bienes y servicios, estás hablando de más o menos, las exportaciones de bienes y servicios aquí andan por los 12.000 millones. Y la de bienes, 8.500, la remesa, 8.500 y pico. Entonces, una disminución en la entrada de dólares por remesa significa menos familia con remesa y menos capacidad de compra. Eso baja el consumo. Menos recaudación del gobierno, porque cuando la gente compra con la remesa, paga IVA, dependiendo de dónde compre. Si una persona compra medicina en una farmacia, paga IVA. Si compra en un supermercado, paga IVA. Si compra en el sector informal, no. Pero el sector informal, la tiendita que está frente a la casa, compró y pagó IVA. Y le bajan las ventas. Entonces hay una afectación. El gobierno capta parte de la remesa bajo la forma de tributo. Y la caída del consumo afecta la venta de las empresas en general. Y eso significa menos utilidades, menos inversión y menos crecimiento económico. La economía, si iba a crecer 2%, crece menos. O puede haber caída, dependiendo del monto de reducción de la remesa. Lo otro es que las remesas sirven para financiar importaciones, porque circulan en la economía, van a los bancos y los bancos se lo prestan a los importadores. Ese petróleo, o mejor dicho, los derivados del petróleo de que hablábamos, que vienen de fuera, se pagan con dólares. No se pagan con colones, ni con Bitcoin, ¿verdad? Con el Bitcoin aquí hubo toda una cantidad de promesas, ya pasó a la historia. Nunca sirvió para lo que dijeron, porque no es moneda, es un activo digital. Entonces hay que pagar lo que se trae de fuera con dólares. Si baja la entrada de dólares, hay peligro. Por cierto, en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el fondo le dio 600 millones de dólares al Banco Central, 600, de los 1.370, para que tenga ese dinero de reserva. Porque en el capítulo, en el acuerdo hay una parte que dice que hay un entorno internacional peligroso. Las exportaciones de este país cayeron en el 13 y cayeron en el 14. Y el fondo en su análisis dijo hay peligro para el año 2025. ¿Cuál es el peligro? La guerra comercial que desató Estados Unidos, que puede tener un impacto allá y afecta nuestras exportaciones, y la política migratoria, que puede afectar las remesas. Si afecta las remesas y las exportaciones, entonces que el Banco Central disponga de un dinero para garantizar que las importaciones no caigan, para poder venderle a inyectarle dólares, digamos, inyectar dólares para fines de importación. Esas reservas pueden ayudar, pero si las remesas caen mucho, hay problemas. Por cierto, las remesas han estado creciendo hasta abril. Han crecido casi 16%. Entonces, la gente sabía que venían estas redadas y se adelantó a mandar dinero. Y porque saben que sus familiares están mal. Pero eso no quiere decir que eso vaya a continuar. Pero hay otra afectación, que es indirecta, digamos. Digo indirecta porque estas que estoy mencionando son propias de nuestro aparato productivo, de nuestro consumo nacional, etc. Y es que estos daños también ocurrirían en Guatemala.
y ocurrirían en Honduras, en el resto de Centroamérica y otros países. ¿Y dónde vende El Salvador? Si hay si la economía guatemalteca disminuye su tasa de crecimiento, digamos que no tenga caída, pero en vez de crecer 2% la producción, crece 1,8%, y la de Honduras crece menos, y la de Costa Rica y la de Nicaragua, El Salvador se ve afectado porque coloca en esos países el 45% de sus exportaciones. Entonces ahí hay otra afectación, no porque estén expulsando salvadoreños de Guatemala, sino porque la economía de Guatemala tiene problemas y ahí El Salvador vende. Entonces se encadena el asunto. César, ¿y este porcentaje, este impuesto que le va a poner Estados Unidos a las remesas, afectará directamente? Sí, también. Tengo entendido que eso es para la gente que no está naturalizada. ¿Cómo que le dicen allá? Ilegales. O sea, que la persona que le dan la nacionalidad no lo paga. Que solo son residentes. Sí, que son residentes o personas que trabajan con permiso de trabajo o que andan ahí en la informalidad, que no tienen sus papeles, pero que envían. Yo creo que la mayoría de la población está en esa situación. Si eso finalmente se aprueba, va a tener un impacto en la remesa, en la reducción. ¿Por qué? Porque una persona que está mandando $100 y le cobran una comisión, los bancos, sí, allá, pero ahora el gobierno le quita 3.5. Puede ser que mande lo mismo 100 y ponga los otros 3.5, pero también puede ser que diga, bueno, entonces yo voy a mandar menos. Si estoy mandando 200, voy a necesitar 207. Mejor voy a mandar 190. Puede tomar esa decisión o puede hacer un sobreesfuerzo. O sea, decir, yo mando 200 y siempre voy a mandar 200. Ya el impuesto y lo que cobra el banco. Pero cuando mande los 200 hay 7 menos. Este va a recibir, su familiar va a recibir 190. Hay que Cualquiera quitarle. Puede decir, pero ¿qué es 350 por $100? Ajá, pero cuando tú multiplicas eso, ¿cuántos son? Son 8.500 millones la remesa, el envío. Es tremendo. Si tú le sacas el 3.5%, no 8.000, digamos que se vean afectadas, que se vean afectados 2.000 millones de dólares, que se vean afectados. Estás hablando de más de 100 millones de dólares, que no entrarían, como 120 millones. Hay que hacer un cálculo. Yo no lo tengo. Debería estarlo haciendo ya el Banco Central, porque ellos tienen la información de las posibles implicaciones. Y si eso se mezcla con expulsión, porque serían dos problemas. La expulsión de personas que están allá y que mandan remesas, la tiran para acá. Y mucha otros que están allá, entonces se mezclan, las remesas caerían más. Bueno, eso podría ocurrir si se aprueba el impuesto, finalmente. Y si hay una expulsión importante de salvadoreños y salvadoreñas. Si eso no ocurre, entonces lo que yo estoy diciendo aquí no ocurriría. Estamos partiendo de... Porque uno no sabe hasta dónde va a llegar el gobierno de Estados Unidos con esto. Yo creo que hay un cálculo político de Trump y su grupo. Ellos han acorralado a los demócratas. Porque esa política de persecución de migrantes, que es contraproducente para ellos desde el punto de vista económico, porque expulsan mano de obra barata, y ellos están en competencia con Canadá, con China y con México, que son los países donde traen el 43% de sus importaciones. Entonces, expulsar mano de obra barata para tener que contratar mano de obra cara es como contraproducente, pierden competitividad. Pero hay una pensada política, que parece que la mayoría de la población de Estados Unidos apoya esa política por razones de nacionalismo, de racismo, y eso le puede dar a Trump cierta simpatía de cara a las elecciones que vienen de medio tiempo, como le dicen, las elecciones para el Congreso. Pueden estar calculando eso, pero también puede estar calculando que esto le va a afectar por el lado económico y por el lado de los conflictos que se están generando y detengan la política. De manera que no podemos hacer un vaticinio. Lo que sí podemos decir es que si hay una deportación masiva y si el impuesto se aprueba, la remesa cae. Eso sí lo podemos decir. Y la economía en el país se ve afectada por los elementos que hemos señalado. Bueno, de menos capacidad de importación, etc. Una nueva pausa para venir con la parte final con César Villalona.
Gracias por continuar con nosotros. Ya vamos a la parte final con César Villalona. César, brevemente, ¿qué recomendaciones puede darle a toda nuestra audiencia sobre cómo manejar el dinero? Seguimos gastando, gano 408, gasto 408. O sea, ¿qué deberíamos de hacer? Porque no se vislumbra nada muy positivo y de que vaya a fluir leche y miel en los próximos meses, ¿verdad? Bueno, mira, hay gente que ya, hay un reporte que sacaron por ahí, familias que están haciendo, por ejemplo, celebraciones de cumpleaños, celebración del Día de las Madres en su casa, para gastar menos. Porque a veces se hacen fuera y hay gastos, sobre todo en los sectores medios. Eso te da una idea de que ya la gente está diciendo, bueno, vamos a gastar lo menos posible. Eso, digamos, a mí me parece una buena decisión. La encuesta de la UCA de diciembre del año pasado dice que el 61% de la población ya no está consumiendo leche, ni huevo y algunas carnes, 61%. Yo no estoy recomendando que no se coma, yo estoy diciendo que es una realidad, ¿verdad? Si no es prioritaria la leche, pero sí es prioritario esto, entonces hay una priorización. Yo creo que la gente tiene criterio suficiente para decir por qué sustituyo esto y mantengo esto. Y un 35%, según esa encuesta, para llegar a fin de mes en deuda con alguien. Es terrible la situación. Entonces, ¿qué podríamos recomendar? Hacer el mejor uso posible del dinero de que se dispone. ¿Cuáles son los ingresos de la población? La variable de ingresos, salario. Salarios son malos, la mayoría. Incluso con este mínimo no cubre el costo de la vida, que está cerca de $500 en el área urbana, como 493, 94. Y en el área rural el costo de la vida se acerca a 400. O sea que el mínimo no cubre la brecha, todavía no cerró la brecha, el aumento que hubo. Entonces esa es una variable. La mayoría de los salarios son bajos. Según la encuesta de hogares, aquí el salario promedio ronda los $400. Para los hombres, y en el caso de las mujeres anda como en 350 y pico. Es un dato del 23, no tenemos el actualizado, pero no creo que haya variado mucho. Otra fuente de ingreso son las pensiones, son malas. Veteranos de guerra que le dan $100 y está comprando el 65% de lo que compraba hace 6 años. Tiene que ver cómo va a ser con eso, con esos $100, hacer el mejor uso posible. Otra fuente de ingresos son las remesas. Hay que hacer un buen uso porque están en peligro. Además de que todo está más caro que antes. Y el otro es el crédito, pero es la otra fuente, digamos, ingreso personal, pero el crédito es para una minoría de la población. La gente que recibe crédito, yo les recomiendo que lo piense, estarse endeudando. La tasa de interés, por cierto, ha subido. Está un poquito más alta que el año pasado. Es un poco peligroso estarse endeudando con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito y con créditos. El que pueda recibir un crédito para hacerle una mejoría a su casa, que lo haga, ¿verdad? A mí me parece que la población los pueblos tienen muchos criterios sobre cómo hacer uso de su dinero para sobrevivir, sobre todo las mujeres que son las que manejan el presupuesto familiar, la mayoría, y que son las que más sufren con esta situación, porque son las que están pendientes de cómo se va a garantizar la comida, lo básico, ¿verdad? Yo creo que tienen suficiente criterio, son muy afectadas. Ahora, hay una franja de la población que malgasta, que hace mal uso, sobre todo los sectores medios, que se endeudan de manera excesiva o compran lo que no es necesario. Eso yo les recomiendo que tengan un poco de cuidado, porque la situación no es buena. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Así las palabras, las recomendaciones, el análisis, la lectura que da César Villalona a lo que está pasando en derredor y que viene terminando o que termina afectando a El Salvador o beneficiando, pero muy poco está beneficiando al país. Muchas gracias por habernos acompañado en No sé, piénsalo. Soy Francisco Gómez. El próximo miércoles los espero acá en Agape TV, Canal 8.